Sería muy óptimo, sería muy operativo. No, sí, en el área técnica. Sí. Pero ahora sí estoy grabando, Marcelo. Prende el micrófono. Pero los compañeros, es como que se hace un vacío grande del otro lado. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? ¿Lo escuchan a Marcelo ahí? Perfecto, listo. No, si puede ser que fue un acto de hacerse cargo por parte de Raúl Alfonsín cuando intervino bueno. en... Sí, entre la tablada. Sí. Sí. No, está bien. Voy a dar un ejemplo más adecuado. Tato Bores siempre decía que la culpa siempre es del otro. Bueno, los dirigentes siempre saben capitalizar muy bien esa premisa. ...80, principio de los 90, Tato. 70, 60. Sí, ni hablar. Sí, ni hablar. Bueno, seguimos. Perdón, Pablo, vos al principio de... hoy es 11. Sí, profe, perdón, te decía que era fuera del libreto, pero era algo que veníamos hablando, vos veniste planteando desde el principio de clases, que hablábamos de la disputa entre, vos me parece que has dicho que la educación llegaba, o era como una disputa entre los reyes y la iglesia, que tenía que ver con el saber o el conocimiento, me parece recordar de las primeras clases. Sí. Y yo la pregunta que te quería hacer era si eso estaba vinculado a que los dos se sentían los representantes de Dios en la tierra. Pero por eso te decía que era fuera del libreto no. Y que era temporal y que era nada que ver. Por eso no te quería robar tiempo en la clase. No, es otra, si bien son discusiones totalmente pertenecientes a contextos diferentes, sobre todo contextos políticos diferentes, porque en la época de esas discusiones que vos estás planteando, todavía no existen los estados nacionales. Sí hay una disputa entre papa y rey, en el sentido de lo que está en juego ahí es hasta dónde llega la autoridad papal y hasta dónde llega la autoridad civil. Hasta dónde llega la autoridad religiosa y hasta dónde llega la autoridad civil. Y en esa tesis, y en esa cuestión, en el siglo XI, por ejemplo, existió un proceso que la historia lo conoce como la querella de las investiduras, que es justamente desde donde nace el derecho canónico, que tiene que ver justamente por una disputa muy grande en ese momento entre el Vaticano y el rey germano y el rey de los francos, justamente por quién es el representante de Dios en la tierra y quién es el representante del poder civil en la tierra, ¿no es cierto? Si bien ocurrieron hace 1000 años estas discusiones, como yo dije al principio, al principio no de esta clase, sino de otras clases, en la Edad Media se cocinan todos los dispositivos institucionales que en la Edad Moderna, después de la Revolución Francesa, van a formar parte de los estados nacionales. De hecho, la dinámica del capitalismo actual se cocina durante la Edad Media europea. Bueno, es una redundancia decir Edad Media europea porque no hubo Edad Media en ningún otro lado, o aquello como que conocemos nosotros como época feudal. Salvo en Japón, que fue el shogunato de Tokugawa, que fue un periodo de 6 siglos en el que Japón se aisló totalmente, no tuvo contacto con el mundo, y ahí también se desarrolló una especie de feudalismo. Pero bueno, no viene el caso. Bueno, ¿alguien más quiere seguir aportando con Gracias por la aclaración, profe. Era algo que me había quedado dando vuelta y que te quería preguntar. Muchas gracias. No, por favor, Pablo. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la LES, ¿sí? De la Ley de Educación Superior. Sí. Caro pregunta cuál es el texto sobre la LES. Yo subí en el aula, voy a ver, de entrar al aula para ver si está. ¿Cómo?
A ver, para. Dame un momento. Déjeme ver. Para, ahí te digo, para. Bueno, esperen que está medio lenta la compu. Unidad 2. Unidad 2, dice Unidad 2, la educación universitaria en el sistema educativo argentino. Hay una introducción ahí a la Ley de Educación Superior, ¿sí? La Ley 24.521. Hay un breve repaso acerca de, bueno, lo que fue la ley, el decreto habilitando la educación privada en el país. Bueno. Bien, y después déjenme ver una cosita. Abajo de todos hay una, por ejemplo, pueden ver la que dice actividad sincrónica clase del 19/9, grupo 1, grupo 2. Sí, hasta ahí sí, profe. Perfecto, genial, gracias. Claro, esa es la que estuvimos charlando recién. Sí, esa copia, no sé cómo alguien tocó algo ahí, porque es la misma actividad. Claro, exacto. Después, abajo de todo, está la que no están pudiendo leer ustedes, que dice actividad sincrónica clase del 26/9, unidad 2, grupo 1, unidad 2, grupo 2. Esa es la que no están viendo ustedes, ¿verdad? Sí, esa no sé. Dame un momento. Vamos a ver si yo puedo habilitar la visibilidad ahora, porque esto en teoría no es un inconveniente, digamos, de que hayamos subido mal la actividad, sino es un inconveniente del aula. ¿Pueden verla ahora? Háganlo, claro, háganle un refresh. Es lo que está al recontrafondo de la actividad. No se ve nada nuevo. ¿No ven, chicas? A ver, bueno, listo, no, entonces esto es un... ¿Ves? Mira. Acá viene Caro, justamente. Eso es lo último, no. Lo último que veo es esto, que es lo de la copia. Sí, perfecto. Ahí están las preguntas. Eso, sigue cerrado. Bueno, ¿ves? Mira, esto de acá es lo que ves vos, ¿no? Lo último que ves vos. Bueno, por debajo está esta. Y estas son ustedes. Teóricamente está habilitado para que los estudiantes se vienen en grupos. Y evitar restricciones no. No, ya está. A ver, para. Ya está. Esto ya lo recontra revise. Para. El estudiante debe cumplir lo siguiente. Grupo 2, perfecto. Perfecto. Guardar cambios y mostrar. A ver, haz un refresh. ¿No? Acá hay un inconveniente en el aula virtual que no... ¿Cómo le pasaba al profe de acá? Acá hay un, claro, acá hay un... El profe bueno, hay un inconveniente con el aula virtual que no depende de los profes que hemos subido las actividades como corresponde, sino que esto lo tiene que solucionar la gente del área técnica. ¿Usted me ven? Perdón, que perdí la llamada. No, acá está, qué tonto. Profe, ¿por qué no presenta lo que quiere que nosotros veamos? Dame un momento. ¿Quién me habló? No sé quién me habló. No, profe, pero yo quería aportar a lo mejor algún pequeño detallito
en los accesos o en la vista, porque nos suele pasar a nosotros que usamos Moodle, viste que también por ahí no tocamos algo y pequeñito y no sale para que lo vean los chicos. Para. Dame un momento. Ahí les voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla, chicas, chicos? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, Sí, profe, se ve. bueno, si yo bajo ahí, esperen que voy a volver al inicio. Dale, no, pero es que no es. Bueno, vieron que yo voy a entrar a la unidad 2. Entré a la unidad 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Los compañeros que están conectados. Sí, sí. Bueno, Sí, ahí, profe. ahí está la presentación de la unidad 2, Educación Universitaria en el Sistema Educativo Argentino. Es una introducción sobre los temas que vamos a desarrollar en esa unidad. Están los links de acceso a las clases virtuales pasadas. Después hay una actividad sincrónica, que es la que estuvimos revisando hoy, en la primera parte de la clase. ¿Sí? Los textos de Romero, López, esos todos pueden ver esa pantalla. Y después hay una actividad sincrónica, no, perdón, que esa es la copia que decía la Caro. Y después está la actividad sincrónica clase del 19 del 9, legados, logros y deudas. Eso es lo último que ven ustedes. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bueno. Después hay una actividad por debajo de todas, que es esta, la que yo les digo. Actividad sincrónica clase del 26, unidad 2, grupo 1, y actividad sincrónica clase del 26 del 9, unidad 2, grupo 2. A los compañeros que están conectados, ¿están pudiendo ver esta pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Perfecto. Si yo hago clic ahí, en la actividad, en el marco... ¿Cómo? Ay, parece que no sé dónde está el control. Anda a buscarlo, Martín. Esperen un momento, chicos. ¿Puedes habilitarme para compartir la pantalla ahí en el... Gracias. Profe, yo la del 19 al 9 no la puedo ver. Qué raro. El resto de los chicos sí puede ver la del 19. Sí, perdóname. Está con negritas, dice Caro. Bueno, mientras... Ahí está. ¿Querés duplicarla? Claro, gracias. Esta es la pantalla que quiero que vean. ¿Cómo? Y bueno, pero hay que solucionarlo. O sea, hay que ver no, ya sé, pero hay que ver cuando notifiquemos este inconveniente cuál es la naturaleza del mismo para notificarlo bien. Sí. Claro.
Ujú. En lo que ven ellos. Bueno, esta actividad, de la última que subimos, que es de la clase del 26, es esta que está acá debajo, que está perfectamente visible para mí, para el otro profe, pero por algún motivo ustedes no la están pudiendo ver. Bien, les voy a decir, les cuento más o menos de qué se trata. Si en el marco de la clase sincrónica del 26 del 9, correspondiente a la unidad 2, habilitamos este foro para realizar la siguiente actividad. Teniendo en cuenta los abordajes y temas referidos a la LES, comentar en este foro con la siguiente consigna. ¿Cuáles son las posibilidades que habilita una ley de educación superior en un Estado-nación? ¿Qué entienden por evaluación y acreditación de carreras y universidades? ¿Qué implicancias tiene respecto al derecho a la educación? ¿Cuáles son los debates actuales sobre la función de la educación superior en el territorio en donde ustedes trabajan como docentes actualmente? Para contestar estas preguntas, nosotros propusimos estos textos que están en el programa, y el link de acceso está en el programa, que es el de Abrate, el de Mollis, el de Nosiglia Mull y Puigros. Pero les dimos la posibilidad de recuperar al menos uno de estos autores. ¿Me explico? Recuperen en sus respuestas al menos uno de los autores recomendados y pueden intervenir en grupos de hasta 3 integrantes. Solo uno coloca el comentario y aclara los nombres del resto de los integrantes, claro, para no... bueno, esa es la actividad que ustedes no están pudiendo ver, y esto se lo digo a los compañeros que están conectados. Profe, perdón que lo interrumpa. Quizás si toca ahí en los 3 puntitos, en el renglón donde dice actividad sincrónica, a ver en los 3 puntitos, no. A lo mejor ahí lo podemos... ¿Quién me habla? Perdón que estoy con la pantalla. Perdón, Rebeca. Mira, Rebeca, fíjate que acá, donde dice grupos separados, ¿no? La actividad está visible, esto es lo que dice, grupos separados. Los estudiantes se dividen en grupos y solo pueden ver el trabajo de su propio grupo. Es decir que, en realidad, ustedes podrían estar viéndolo como parte del grupo 2. Editar restricciones. Yo le decía los 3 puntitos. No, ya sé, vamos por partes. Editar restricciones. Restricciones ¿cómo? Restricciones de acceso. El estudiante debe cumplir lo siguiente para verla. Está visual. Se muestra si el estudiante no cumple con esta condición. Haga clic para ocultar. Grupo 2. Okay. ¿Sí? Sí. Perfecto. Es decir, que está habilitado para que lo vean ustedes. Enviar notificación de actualización de contenido, guardar cambios. Profe, eso está bueno que lo marquen en el enviar notificaciones, claro. Porque entonces cuando ustedes cargan la actividad, nosotros nos llegan el mail. Es que yo la marco siempre para que les llegue. Cuando yo les propongo una actividad, les llega, ¿verdad? Claro, yo la marco siempre para... Bueno, eso es... O sea que desde ahí, en teoría, está habilitada. Esperen que... Y ahora vamos a ver dónde está el grupo 2. Acá. Editar ajustes, mover, disponibilidad. Mostrar... Rebeca, vos que me habías preguntado sobre los 3 puntitos. Sí, Mirá, porque... Disponibilidad, mostrar en página de curso. Está visible, está el ojito. Disponible para estudiantes. Sujeto a cualquier restricción de acceso que pudiera estar configurada. Sujeto a cualquier restricción de acceso que pudiera estar configurada. Bueno. Bien. Claro, qué raro. Por lo que yo leo ahí, lo que está entre paréntesis, sujeto a cualquier restricción de acceso que pudiera estar configurada, es posible que haya una restricción de acceso configurada no desde el aula virtual, sino desde, digamos, desde la plataforma que articula este dispositivo, que yo ya ahí no tengo acceso, ni el otro profe ni yo. ¿Me explico? De eso se debería encargar el personal técnico de la uni. Supongo. Disponibilidad. Editar ajustes. Y vamos al mismo de hace un rato. Bueno, esto es para borrar alguna palabra que esté mal escrita o algo. Debate sencillo, disponibilidad. Perfecto.
Yo en la semana, el lunes a primera hora, porque a mí ya la verdad que no solamente me excede, sino que me aflige que no puedan tener acceso como corresponde a las actividades, ¿me explico? Entonces yo el lunes a primera hora me voy a poner a revisar esto a ver si yo puedo, pero desde ya les digo que es muy probable que esto sea algún inconveniente que excede a las capacidades operativas de los profes. Que yo ya avisamos el jueves de este inconveniente cuando nosotros identificamos, digo nosotros, Nicolás y yo, que somos los profes que damos esta materia, ¿no? Que había esta actividad que había algunos de ustedes que no podían verla. Yo ya lo avisé el jueves. ¿Cómo? Perdón. Sí. ¿Me siguen, chicos, chicas? Perfecto. ¿Cómo? Discúlpame, ¿que no están? Sí, vamos, denme un momento. Bueno. ¿Les parece entonces, les pregunto a los compañeros que están conectados por Meet, ¿les parece entonces que revisemos esta Biblia ahora? Sí, profe, para mí está bien, no sé los demás. Perfecto. ¿El resto? Bien, perfecto. Bárbaro, genial. Bueno. Bueno. Entonces vamos a arrancar. ¿Cuándo se sanciona la LES? ¿Qué es la Ley de Educación Superior? ¿A qué apunta? Más allá de cuándo, porque se sanciona a mediados de la década del 90. Pero ¿en qué contexto se sanciona esta ley? ¿Qué pasa en la década de los 90 en Argentina? ¿Qué está pasando en ese momento en el país? Así, a ver si me ayudan a contextualizar un poco. Menem, ¿sí? Menem, un gobierno neoliberal, ¿no es cierto?, que entiende, no es Menem solamente, sino, digamos, los aliados políticos y económicos de Menem, entienden, digamos, que el Estado debe reducirse a la mínima expresión posible para darle fluidez al ingreso de capitales, inversiones, ¿no es cierto?, y para no obstaculizar el normal funcionamiento del mercado interno. ¿Sí? Espera, el micrófono, porfa, perdón. Discúlpeme que sea hincha con el tema del micrófono, pero ya estamos grabando. Lo que también había una idea de que todo lo de afuera era mejor que acá, que lo argentino no era algo... Es más, hasta había una publicidad que hablaban como de una silla que se sentó y se rompía. Ah, esa es durante la dictadura, no durante el gobierno de Menem. No, fue durante el proceso, durante el Ministerio de Economía de Martínez de Oz. Es una publicidad históricamente muy conocida, muy estudiada, que hay un señor que ve una sola silla primero y no le convence. Y vieron que la silla, no sé, para los que no vieron la publicidad, está muy trabajada la estética de esa publicidad, ¿no es cierto? La estética visual. Porque primero hay un señor viendo una silla fea, se sienta, es incómoda, no le gusta, pero bueno, es como que una voz en off en la publicidad dice, bueno, este señor quiere comprar una silla, pero es incómoda, está mal hecha, es fea. Y de repente aparecen un montón de sillas de distintas formas, de distintos tamaños. Entonces dice, bueno, ahora con la apertura de importaciones, el gobierno nacional pretende que Juan, no me acuerdo cómo se llama el señor de la publicidad, va a tener la posibilidad de elegir la silla que más le guste. Y en el medio sigue, digamos, pero obviamente que la silla hecha en el país sigue al medio de las otras sillas, que obviamente no las va a elegir ni Cristo porque es horrible, ¿no es cierto?, alrededor de un montón de sillas muy bonitas, ¿no? Esa es la publicidad. No, y se sienta en un momento en la silla de fabricación nacional y se rompe la silla y se cae. Bueno, no solamente era fea e incómoda, sino que está mal hecha, ¿no? Entonces ahora se van a abrir las importaciones y van a entrar mejores cosas. Esa es una publicidad de fines de la década del 70 durante el Ministerio de Economía de Martínez Oz. Pero
por más que esta publicidad no haya sido desarrollada en la década de los 90, todavía habla de ese contexto, porque está bien, estamos hablando de la década del 90. Sin embargo, en el marco de la revolución productiva, exacto. Desde el año 76, que es el año de la instauración de la última dictadura cívico-militar, hasta el año 2025, se han sucedido muchos acontecimientos políticos y muchas presidencias, ¿no? De distinto signo político y distinta forma de concebir el Estado. Alfonsín, Menem, estuvo la experiencia de la Rúa, ¿no? Después viene Néstor, los gobiernos de Cristina, Macri, Alberto, Milei. Pero si bien ha habido muchas presidencias, una cosa que hay que tener en claro cuando hablamos de la LES, ¿sí?, es que el régimen de acumulación de capitales, lo que comúnmente se llama modelo económico, ¿sí?, el régimen de acumulación de capitales que inaugura Martínez de Hoz en el 76 sigue estando actualmente vigente. Sobre ese modelo económico, sobre ese régimen de acumulación de capitales, se suceden por encima, digamos, la superestructura de ese régimen, un montón de presidencias que van a intentar hacer algo con esa herencia. Algunos van a ser más efectivos que otros. Exacto. ¿Me siguen hasta acá los compañeros y las compas que, como estoy compartiendo pantalla, no los veo? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Del 76 a la actualidad, ¿sí? Hay un punto de inflexión en ese régimen de acumulación de capitales, que es diciembre del 2001. Yo estoy poniendo en contexto todo esto de la LES, ¿eh? Que es diciembre del 2001, cuando se prende fuego la convertibilidad de Cavallo. Claro, el corralito es el epílogo, ¿no? Es lo que termina prendiendo fuego. ¿Por qué digo que es un punto de inflexión? Porque a partir de ahí, digamos, se abren las posibilidades para que acceda al poder político central argentino un gobierno que sin dejar de ser capitalista es antiliberal, ¿no? Me refiero a los gobiernos de Néstor y las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No es que son zurdos y los otros son de derecha, no. Son gobiernos de corte capitalista, pero que tienen una concepción distinta de cómo debe distribuirse la riqueza que ese régimen de acumulaciones de capitales produce, ¿no? Y además, digamos, unos son gobiernos liberales, neoliberales si se quiere, y otros son de corte antiliberal, ¿bien? Más proteccionistas, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de esas particularidades, obviamente, que van a imprimir su impronta, o van a dejar su impronta, en lo que hace a la regulación de la educación superior argentina y su relación con el mercado. ¿Voy muy rápido o me siguen? ¿Sí? Bien. Perfecto, gracias, Rebeca. Bueno, ese es un punto de inflexión importante, ¿sí? Un punto de inflexión importante. Lo que pasa que en ningún momento se va a desmantelar la estructura o la infraestructura de ese régimen de acumulación de capitales, porque los actores económicos más beneficiados digamos, del último gobierno militar van a ser exactamente los mismos durante la presidencia de Alfonsín, de Menem, de Néstor inclusive, ¿no? Y sucesivamente. Ahora bien, en ese contexto, o sea, contextualizando, digamos, económica y políticamente el escenario de la década de los 90, sí, perdón. Sí. Lo que sucede que... Sí, lo que sucede ¿Lo escuchan a Marcelo? Perdón. ¿Lo escuchan a Marcelo? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Lo que sucede es que
el poder no es uno solo. O sea, está el poder político y el poder real o fáctico, claro, que ese siempre ha sido el mismo, sigue siendo el mismo. No, seguro, y es un poder que tiene nombre y apellido, porque para responder no responder la pregunta, sino para sumar al aporte de Marcelo, digamos, los grupos económicos que son deliberadamente favorecidos por el último gobierno militar, justamente con Martínez de Hoz a la cabeza del Ministerio de Economía, esos grupos económicos son los mismos grupos que van a desestabilizar el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, ¿no? Son los grupos que van a desestabilizar la convertibilidad. Son empresas formadoras de precio cuyos dueños o accionistas tienen nombre y apellido, ¿no es cierto? El caso de las empresas del padre de Macri, ¿no? Pérez Compán, Aceitera General Dehesa, bueno, hay un montón, no solamente, ¿cómo? Bueno, papel prensa, con Manieto a la cabeza, etcétera. Sí, claro. Que son zonas de acumulación privilegiadas, así le llamaban la dirigencia cívico-militar del proceso, zonas de acumulación privilegiadas. Bueno, ahora bien, en el gobierno de Menem, al entender que el Estado es más efectivo cuanto menos funciones cumpla en el intento de regular la dinámica de un mercado interno, va a tener muchas variables, ¿no? Y esto va a tener va a congelar sueldos, la estabilidad, la paridad dólar-peso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y una de las patas de ese modelo, de esa propuesta política, es la LES, es la Ley de Educación Superior, ¿sí? La Ley de Educación Superior, ¿qué es lo que va a proponer en relación al ámbito educativo? Bueno, por lo que hemos estado comentando hasta recién, intuyo que no han leído estos textos, ¿verdad? No, perfecto. Bueno. Estos 4 puntos que están acá abajo, ¿pueden ver la pantalla? Todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pero está bien, está elegido. Ah, no puedes con los anteojos, bueno. Para. No lo veo, no. ¿A dónde? Ah, acá. Tu izquierda, mi derecha. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está, Caro, ¿puedes ver? Bien. No, está bien. Bueno. Bueno, estos que están acá en negrita, ¿sí? Son los 4 puntos o los 4 objetivos centrales que persigue la LES. Y esto es una cuestión que trata particularmente el texto de Molis, por eso está debajo la referencia bibliográfica. Bien, bueno. Uno de los principales puntos es justamente la disminución de subsidios estatales para la educación, para la ciencia y para la cultura. Cuando hablamos de subsidios estatales, básicamente nos estamos refiriendo a la disminución de las partidas presupuestarias, ¿no es cierto?, para las universidades. Bien. Para la ciencia, para la cultura, cuando hablamos de la ciencia, cuando la LES habla de ciencia, ustedes tienen que tener en cuenta que fundamentalmente se está refiriendo a los organismos científicos estatales, fundamentalmente CONICET. CONICET a nivel nacional podríamos hablar hoy, por ejemplo, CECIT a nivel provincial de Córdoba, ¿no es cierto? Bien. De hecho, de la época esta es famosa la locución de Cavallo cuando a los científicos nos manda a lavar platos, justamente por los reclamos que van a advenir, digamos, a partir de la sanción de la LES, ¿no es cierto? Y esta disminución de subsidios tiene que ver justamente con una política que hoy también está atravesada por la política económica del actual gobierno, que es, ¿qué concepto? Disminuir partidas presupuestarias, ¿con qué idea?
No estoy haciendo, no es un juicio de valor, sino que hay una idea ahí de central de por medio. ¿Qué les parece que puede ser? Disminuir partidas presupuestarias para la educación, para la ciencia, para el ámbito cultural, artístico en general. Obedece a una finalidad. ¿A qué finalidad? ¿Con qué objeto se reduce el presupuesto de un ámbito? Yo lo que veo que es exactamente igual. El micro, Marcelo, perdón. Ahí lo tenés vos, lo tenés vos. Lo que observo que es exactamente igual a lo que está pasando ahora, con la diferencia es que Menem contaba con, vendió todas las instituciones del Estado, como los ferrocarriles, echó mano a eso. Sí. Y este gobierno actual, o sea, tiene el mismo plan, la misma política, pero no tiene esos recursos que tenía Menem en ese momento. Eso es lo que observo de diferente. En realidad, sí, esto que menciona Marcelo me hizo acordar a un colaborador de Menem durante la primera presidencia de Menem, apenas llega a la presidencia. Están dando una conferencia de prensa y está Menem, y a la derecha de Menem, a la izquierda de Menem, hay un funcionario, un colaborador de él que dice, bueno, me permito felicitar al presidente por esta iniciativa en la cual se entiende que nada de lo que deba ser del Estado permanecerá en manos del Estado, ¿no? Pero esa idea, digamos, hay una idea que subyace al fondo de esta cuestión, que es el famoso equilibrio fiscal, ¿no? Austeridad, ahorro, ajuste de cuentas, ¿bien? En favor de lograr un equilibrio fiscal. Acuérdense, bueno, yo digo acuérdense, pero hay gente muy joven entre nosotros que por ahí no vivió el momento, pero veníamos de una hiperinflación en el año 89, digamos que nada de lo que hayamos visto ahora en relación a la inflación se le compara, ¿no? Ir al súper y a la mañana las cosas tenían un precio, a la tarde otra, y no es que había 3, 4 pesos de diferencia, y me acuerdo que era una carrerita contra los remarcadores del súper. Llegar antes al producto antes que te lo remarcaran. Sí, fue una locura, ¿no? Una locura. Bueno, claro, no es imposible buscar precios, sí. ¿Cómo, Caro? Claro, cambian el precio de las etiquetas. Pablo dice inflación, no cancela. Inflación y desabastecimiento, claro. El desabastecimiento no porque no haya productos, sino porque ante el descalabro de precios, los comerciantes no quieren arriesgarse a perder. Eso fue claro durante la convertibilidad, pero esto fue antes la hiperinflación fue antes. No ponían productos en góndolas justamente para no perder, exacto. Bueno, en ese concepto de equilibrio fiscal, ¿no? Se decide reducir las partidas presupuestarias. Otra cuestión que va a ser importante de la LES es que al tiempo en que se reducen las partidas presupuestarias, va a haber una expansión no solamente de la matrícula en las universidades privadas, sino que va a haber un crecimiento importante de los institutos privados, ¿sí? En Argentina ya en la década de los 90, tengan en cuenta esto, ya hay una tradición, ya para la década de los 90 había una tradición importante en relación a la educación universitaria privada, fundamentalmente de la mano de la Universidad Católica Argentina. Que la Universidad Católica Argentina, digamos, comienza su vida institucional, por decirlo de alguna manera, a partir del decreto ley sancionado en el año 55, luego del derrocamiento de Perón, donde se sanciona justamente la Ley de Educación Superior para instituciones privadas, ¿no? Que en su momento, y perdón la digresión, fue muy debatida y muy resistida este decreto ley, porque si hay algo que Argentina tuvo a lo largo de su historia, desde la Revolución de Independencia hasta la década del 50, es una larga tradición, una trayectoria histórica muy amplia, muy rica en el ámbito de la educación pública, ¿no? Y si nos remitimos a la década de 1880, lo que hablábamos en las primeras clases,
cuando se está discutiendo la sanción de la ley 1420, que es la sanción de la ley gratuita, laica y pública, en ningún momento ninguno de los contendientes discute la gratuidad de la enseñanza, ¿no? En ningún momento se discute la gratuidad de la enseñanza. Se discute la laicidad, pero nunca la gratuidad. De hecho, fíjense que para las dirigencias liberales de ese momento, la gratuidad es lo que garantiza la permanencia de jóvenes adentro del colegio formándose como ciudadanos de un Estado nacional, ¿no es cierto? Es una necesidad la gratuidad por eso. Del otro sector, que podríamos decir, de los sectores clericales vinculados a la iglesia, la gratuidad tampoco se discute. ¿Saben por qué no se discute la gratuidad desde ese lugar? ¿Alguna vez leyeron algo, escucharon algo de esto? La gratuidad no se discute en los sectores clericales porque para la iglesia el conocimiento ¿de dónde viene? De Dios. Nadie puede vender un bien que proviene de Dios. Eso se llama simonía en el derecho canónico. Vender un bien que proviene de Dios. Y el conocimiento proviene de Dios. Entonces, conceptualmente, para la década de los 80, la iglesia no discute la gratuidad de la educación por eso. Pero en el siglo XX cambia, ¿no? Cambia. Porque, por supuesto, la universidad privada necesita sostenerse con aportes que no provienen del Estado. Entonces, obviamente que hay un cambio conceptual y bueno, se sanciona este decreto ley, ¿no? Habilitando la validez de los títulos emitidos por instituciones privadas y a partir de ahí nace la Universidad Católica Argentina. ¿Sí? Bueno, para la década del 90 ya hay una tradición, ¿no es cierto?, también dentro del ámbito privado. Sin embargo, por un lado el Estado quita presupuesto a la universidad pública, pero continúa subsidiando a la universidad privada, ¿no? Porque no hay que, cuando hablamos de universidad privada, no importa de qué universidad, más allá de cuáles sean los nombres. Por lo general, las cuotas, ¿no?, de ingreso y las cuotas que pagan los alumnos y las alumnas que se matriculan en estas instituciones suelen ser muy elevadas, cuotas muy elevadas. Pero eso no significa que no reciban partidas presupuestarias del Estado Nacional. Reciben partidas presupuestarias y en porcentajes para nada desdeñables. ¿Bien? Para nada desdeñables. Eso tuvo un gran impacto que eso tuvo un gran impacto también en la educación técnica, porque hizo que se modificara todo. En la impartición, para qué se formaba técnicos profesionales a partir de ahí, y también hubo un proceso de que las escuelas se provincializaron. Claro. Pasaron a... Claro, porque la nación pasó a provincia las escuelas, tal cual. Sí. Justamente. Ya vamos ahí, ya quería hacer una mención en relación a esto. Pero acá Lorena me dice que no encuentra la ley en la Biblia. En la Biblia, no recuerdo si está en la unidad 3, creo que no, pero los textos que hemos compartido con el profe Nicolás, que son los textos que estamos conversando ahora, tanto Abrate como Molis y Puigros, lo que hacen es discutir y analizar el contenido de esa ley, pero no está la ley en sí, en esta parte del programa. Esos son el programa los tienen esos textos. En la bibliografía los tienen, ¿no? Déjame ir. Dale, entra y corrobórame eso, por favor. El texto de Abrate, el texto de Molis. Sí. Unidad 2. Esto es unidad 2. No, Bachbinder, pero pará, esa es unidad 1. No, pero esta es la unidad 2.
¿Estás seguro? Porque el programa está. El programa está. Sí. Eso es de la 1. Salí de acá para chequear el programa, justamente. Puigros, sí. Bueno, párate que no quiero salir de la pantalla porque estoy... información general. Ahora, dame un momento. Programa. Deme un momento. Chicos, el programa estaba. No, el programa estaba. ¿Lo están viendo? Pero sí está, profe, el programa, Sí. Bien. Está Puigros Sí. con avatares de la legislación universitaria como bibliografía en la unidad 2. Bien. ¿Es ese? Ese es el texto de Puigros. Bien. Después tenemos ahí en la unidad 2, Abrate, Sí. Barsky, Perfecto. González, ¿qué más? Bueno, hay una revista de la revista de Argentina de Educación Superior, Molgis, Puigros, Sanguioretti y Vitarelli como texto obligatorio si se quiere. Todo eso vos en tu izquierda, viste que vos podés desplegar el menú reducido a tu izquierda, ahí clic ahí, hace clic en programa, subí, scrollé hacia arriba, hace clic en programa, ahí. Ahí está, claro. Y ahí aparece. Ahí está el archivo y tenés todos los accesos a la bibliografía. A la documentación de la bibliografía. No, el programa está en el lugar donde dice programa. O sea, perdón la cuestión es una obviedad lo que dije. Pero ahí a lo que me refiero es que en el programa, en la bibliografía del programa, al costado de cada autora, está el link para acceder al texto. A eso me refiero. No, el programa fue lo primero que colgamos. Y es que, a ver, la lógica del aula virtual es que cada cosa está en su lugar. A veces puede fallar, ¿no? Pero la lógica es que cada cosa está en su lugar. Entonces, claro, en la unidad 1 y en la unidad 2 están las actividades propias de la unidad 1 y unidad 2. ¿Me explico? Sí.
programa está como el propósito general de cada unidad. Claro. Y entonces uno no tiene la guía de cómo leer bibliografía. Son varias. Y la verdad que eso, por eso estamos hablando de la problemática y necesitamos poner más. Yo lo descargué todo el programa. Claro. Claro. Bueno, no, porque claro, cuando me dijeron no está Abrate, no está Molina, ¿cómo puede ser? Si yo lo cargué. Bueno. Sí. No. Sí. Estos, por cuáles, yo lo que les sugiero que empiece por el texto de Abrate. ¿Bien? Bueno, perfecto. Cualquiera de los 4 autores que están planteados en esa actividad que hasta el momento no pueden ver. ¿Sí? Bien. Pueden entrar por cualquiera de esos 4 autores. Yo, por Juan, entraría por el texto de Juan Pablo porque tiene una pluma muy fluida, digamos, una lectura muy amena. ¿Sí? Bueno, ¿puedo seguir? Sí, profe, ya lo leímos a Abrate en alguna otra materia. Hemos estado viendo textos de él, en didáctica me parece. Y ha sido un pedagogo importante, sí. En práctica me parece también. Claro. Ah, puede ser, sí. Bueno, y justamente acá en uno de los párrafos que nosotros en la actividad, en la introducción a la unidad seleccionamos, es uno de los... está extraído, perdón, del texto de Juan Pablo. Pero antes de abocarme ahí, además de esto que estamos planteando del aumento en la matrícula de las instituciones privadas, los subsidios a los institutos privados no dejan de fluir, aun cuando se disminuye el presupuesto. ¿Por qué les parece a ustedes que eso es así en la década de los 90? Podríamos decir que ahora ocurre algo parecido, pero en la década de los estamos hablando de la década del 90. ¿Por qué por un lado se restringe las partidas presupuestarias para la educación pública, secundario, inicial y universitario? ¿Y por qué no así con los institutos privados? ¿Puedo hablar ahí? Perdón. Sí, dale, te escuchamos. Según tengo entendido, el Estado tiene la obligación de hacer que la educación sea para todos. Y en lugares donde no llega a acceder, ahí ayuda a las instancias educativas privadas para que puedan acceder también ellos. Eso es lo que tengo entendido yo, pero no estoy seguro en este caso. Yo sé que el Estado tiene que velar por la educación. Entonces, en algunos casos donde la educación pública no llega, lo tendría que hacer algún privado y subsidia para que eso se dé. Pero bueno, eso es lo que yo entiendo, nada más. ¿Qué más? Bien, gracias Martín. Marcelo. Puede ser que hubo y hay una serie de créditos a nivel internacional que se obtenían, pero tenían que ser implementados para planes educativos. Y como que ese dinero no es posible, digamos, usarlo para otra cosa. O sea, créditos del Banco Mundial, que los hubo, y eran para ese tipo de subsidios. Va por ahí también, pero yo les hago una pregunta. ¿A quién busca favorecer un Estado neoliberal? Al sector privado. Si yo restringo las partidas presupuestarias a instituciones educativas privadas, le cierro la canilla a aliados míos, a empresarios que me ayudaron a llegar a la presidencia. ¿Me explico? Y no solamente me ayudaron a llegar a la presidencia, sino que han aportado a la campaña electoral, que son los que apuestan al desarrollo de un Estado reducido para justamente maximizar las potencialidades del mercado. ¿Me explico? Entonces, seguramente les estoy cortando la partida presupuestaria
no me sale el nombre en este momento, le estoy cortando, digamos, a la afluencia de capitales a potenciales aliados míos. ¿Me explico? Bien. Ese es uno de los motivos, es una decisión política, es una voluntad política. ¿Me siguen? Bien. Ok, eso por un lado. Por otro lado, y esto es uno de los aspectos también más polémicos de la LES, es que se van a crear los organismos de acreditación universitaria. La más conocida de todas es la CONEAU. ¿Ustedes saben lo que es la CONEAU? Estuvimos siendo evaluados por ellas a comienzo de año. Claro, exactamente. ¿Cómo, Marc? Perdón. Sí. Claro. Es una instancia, digamos, institucional encargada de, digamos, de certificar y evaluar la excelencia académica, ¿no es cierto?, de las distintas carreras de las universidades argentinas, ¿no es cierto? La Comisión Nacional de evaluación y acreditación. Evaluación universitaria. Sí. Bien. La CONEAU. No es la CONAE. La CONAE es otra cosa. Bien. La CONEAU es... párate que se está agotando la batería de la compu. No sé dónde está el cable. Bueno. ¿Me conectas la compu, puede ser? Porque ¿será el micrófono? ¿Será el micrófono? No sé, entonces. No, porque se agota la batería de la compu del micrófono. Bueno, seguimos. Seguimos como estamos entonces. Bueno, ¿por qué es polémico? Porque no existía una instancia extra, digamos, universitaria que se encargara de acreditar la validez, digamos, no la validez, de acreditar, digamos, la calidad de los contenidos programáticos de cada carrera. ¿Por qué les parece que puede ser polémica la existencia de una instancia institucional de esta naturaleza? Es muy polémica, de hecho. Porque había demandas internacionales. Ay. No, te escucho, María, sí. No, porque responde de alguna forma a las demandas internacionales de certificación. Claro, porque responde a demandas internacionales de certificación de títulos, ¿me explico? Pero aparte por otra cuestión, sí, Marc. Pasale, Marcelo, el micrófono. Está prendido, ¿eh? Y pierde como mucho poder toda la organización universitaria. La autonomía. Sí, en relación a la autonomía universitaria, es como que viene alguien de afuera a validarte o no. No es que alguien venga de afuera a validarte o no. Por un lado, o sea, se pierde autonomía universitaria en relación a que es un organismo externo a la universidad, el encargado de evaluar los contenidos de las carreras. ¿Me explico? Entonces ahí se pierde autonomía. Pero no es que venga alguien extranjero a evaluar Lo que pasa es que las normas de evaluación, o sea, la arquitectura normativa de esa institución responde a pautas internacionales. Bien, pero hay otra cuestión también. ¿Quiénes son los encargados de evaluar el contenido de una carrera? ¿No? ¿Quiénes son los encargados de evaluar una carrera? ¿Y quién es el que elige, o quiénes son los que eligen a los que van a evaluar el contenido de una carrera? Ahí hay una cuestión bastante problemática, ¿sí? Porque, por ejemplo, se entiende, una cuestión, digamos, obvia, que para evaluar los contenidos de una carrera específica, como por ejemplo la carrera de arquitectura, ¿no es cierto?, y diseño, y bueno, el personal que tenga que evaluar eso tiene que ser personal idóneo en relación a ese ámbito profesional. ¿Me explico? ¿Sí? Y muchas veces no ocurre.
que hay personal idóneo para evaluar el contenido programático de una carrera en particular, ¿sí? Y además, hay otra cuestión, que la CONEAU nace vinculada de alguna manera también a la intención por parte de los promotores de esta ley de favorecer carreras o unidades académicas que puedan vincularse fluidamente con el mercado, con la industria, me explico, con productores agropecuarios, ¿bien? Y en ese sentido, existe de entrada una jerarquización de la calidad de los contenidos de la carrera en función de las necesidades del mercado, ¿bien? Y puede ser que alguna o que otra carrera quede favorecida en ese sistema, pero en general, por ejemplo, carreras como las pertenecientes al ámbito de las ciencias sociales o al ámbito de las humanidades van a ser, evidentemente, perjudicadas en este sistema de evaluación, ¿no? Porque las lógicas de esta carrera no obedecen, en primer término, a la lógica del mercado. ¿Me siguen? ¿Los que están conectados me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Atentamente. Bien, gracias. Entonces, digamos, ahí hay una cuestión, primero, ¿quiénes son las autoridades encargadas de designar a los evaluadores de una unidad académica? Y además, ¿quiénes son los que eligen a los que eligen esas autoridades, ¿no? Y digamos, no son procesos transparentes tampoco. Son decisiones, las comisiones se eligen, digamos, generalmente obedeciendo a determinados intereses coyunturales, pero no son, digamos, procesos transparentes, públicos. Bien. Y otra cuestión con respecto a... Sí, perdón, Marcelo. En escritura y lectura académica se trató eso y un poco el profe opinó como que eso se constituía como en una jerarquía hegemónica. Todos los que de alguna manera, o una especie de juez, digamos, que decide y que juzga todo esto y que legitima, se constituía en una especie de jerarquía hegemónica. Coincido totalmente. Sí, perdón, Caro. Cuando ya hago un pequeño paréntesis para hacer una aclaración, porque veo que yo también lo utilicé y he salido varias veces en el día. ¿Qué significa la palabra hegemonía? ¿Qué entienden ustedes por algo hegemónico? Porque es un tema, el concepto de hegemonía está dando vuelta permanentemente en estos temas que estamos desarrollando, pero es importante tener una definición clara de a qué hace alusión el concepto de hegemonía. ¿Qué es hegemonía? ¿Qué entienden ustedes por eso? No les estoy pidiendo que me den la definición que dan determinados catedráticos, sino qué entienden ustedes por el término. ¿No quedó mate? Igual. Marcelo. Sí. Y es la imposición, ¿no es cierto?, de un orden determinado, de un orden ideológico, ¿no es cierto?, que lo atraviesa todo, es como una bajada, y en este caso todo está desde la lógica mercantilista, todo apunta, ¿no es cierto?, a que derive en eso, incluso disciplinas o carreras que pareciera que no están o no tienen nada que ver, pero ese orden, ¿no es cierto?, que se impone a través de imperativos, o sea, lleva a eso. Bien. Y, por ejemplo, el caso de gestión cultural, o sea, que en la que el arte está muy, muy relacionado y
en la Universidad Nacional, por ejemplo, la carrera de gestión cultural o una tecnicatura se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas. Claro. Y la hegemonía es eso, es un... Hegemonía, perdóname que te interrumpa. A veces hegemonía se confunde con dominación. Pero una cosa es hablar de dominio político, económico, de un sector, de un partido, de un movimiento. Y otra cosa es hablar de hegemonía. ¿Bien? ¿Sí? La hegemonía es como que está un poquito más allá del horizonte conceptual de la palabra dominar o dominio. ¿Sí? Por ejemplo, un bloque hegemónico en una sociedad, ¿no es cierto? Un bloque hegemónico es un bloque que efectivamente logra el dominio del resto de los bloques sociales sin necesidad de recurrir a la fuerza. ¿Me explico? Logra el dominio del resto de los bloques sociales a través de lo que decía Marcelo, a través de lograr imponer su ideología al resto de los grupos. Se puede sí, es mucho más complejo porque la hegemonía ideológica de una sociedad se consolida a través de las escuelas, a través de la religión, a través de las universidades también. Las universidades cumplen un rol, públicas y privadas, ¿no? Cumplen un rol muy importante a la hora de consolidar o mantener la vigencia de la hegemonía ideológica de un Estado nacional, ¿no? Exacto, es decir, se logra el dominio del otro a partir de que el otro adopte tu propia ideología. Por eso, por ejemplo, perdóname, por eso decís, ¿cómo la gente, voy a dar un ejemplo así muy esquemático, pero no por esquemático menos certero. Vos decís, mucha gente, ¿cómo la gente no se rebela ante un sistema social y económico tan injusto que, no sé, provoca realmente muchísima miseria, muchísimo malestar en favor de la consolidación de concentración de recursos en un determinado porcentaje de la sociedad? Porque lo lógico, lo esperable sería de que vos digas, che, no, pará, ¿qué pasa? Sin embargo, la rebelión no llega a darse porque tanto el dominador como el dominado comparten la misma ideología. Y el dominador no quiere rebelarse porque quiere lograr lo mismo que el dominado. Pero en términos económicos quiere lograr su mismo estándar de vida. ¿Me explico? Quiere lograr eso. Entonces trabaja para lograr eso que ve en el otro. Eso es, porque comparten la misma ideología, los mismos valores, los mismos principios, ¿no? Esa es la hegemonía. ¿Por qué traje a colación esta cuestión de la definición de este término? Porque justamente instancias de acreditación como la CONEAU o como cualquier otra instancia que sea ajena a la universidad, muchas veces obedece esa hegemonía ideológica. Y una hegemonía ideológica que por lo general tiende a subestimar la importancia vital que tienen las ciencias sociales y las humanidades. ¿Me explico? La subestima en nombre del rendimiento, de la productividad, en nombre del mercado. Por eso la LES persiguió como objetivo político y económico fundamental una articulación fluida de la universidad con la industria, con las empresas, pero con las carreras, digamos, con las carreras en las que la industria nacional e internacional puede ir a buscar sus cuadros, que son generalmente carreras afines a la industria moderna. No sé si me siguen. ¿Sí? Bien, bueno. Por eso traía colación en la cuestión de la hegemonía, porque la CONEAU, muchas veces, más que llevar adelante un proceso de acreditación transparente del contenido de una carrera, termina fortificando una hegemonía, ¿no?, ideológica que va en detrimento de un montón de carreras. Y además porque muchas veces se cuela en la evaluación de una carrera la cuestión del número, cuestiones cuantitativas, la cuestión de la matrícula. ¿Me explico? ¿Qué pasa si una carrera tiene, no sé, por ejemplo, yo que provengo de la historia, que en promedio tiene 300, 350 ingresantes al año, ¿no? ¿Qué pasa? Corremos el riesgo de que un evaluador con una lógica empresaria diga, no, esta carrera no es productiva, tiene baja matrícula y además, ¿qué le va a aportar al mercado este saber?
¿no? En la música. ¿Me explico? También lo opuesto genera otro tipo de problemas porque una carrera, o sea, saturada, después tiene problemas con el tema de la inserción laboral de eso. Claro, justamente. La consecuencia es la dificultad en la inserción laboral para un montón de estudiantes egresados de carreras no favorecidas por las acreditaciones de CONIAO, ¿no? Esto de que hay licenciaturas o doctorados A, B, C, son categorías que existen, ¿eh? No todos los doctorados alcanzan la categoría A, y bueno, y eso atenta contra las oportunidades profesionales de las personas. ¿Vos querías decir algo? No. Ah, no. Marcelo, el micrófono. Cuando hablábamos de hegemonía, me viene a la mente la educación pública primaria y en la época de Perón. Perón, sí, en los primeros gobiernos. Sí. ¿Por qué te viene a la mente? No, porque había mucho material didáctico, ¿no? Contrahegemónico. Sí. ¿Eh? No lo sé, pero se trataba de... Claro que sí, ahí hay claramente. Te puede gustar o no te puede gustar, vos podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo. Más allá de eso, claramente el peronismo, no Perón, el peronismo o el justicialismo intenta un proyecto contrahegemónico. Por eso algunas instituciones y algunas materias son importantes a la hora de moldear una nueva subjetividad y, digamos, o la consolidación de una ideología alternativa a la dominante en ese momento. ¿A eso ibas? Bien. Bueno. ¿Qué plantea Abrate en relación a esta ley? Porque la ley logró sancionarse y tuvo otras consecuencias que no me quiero demorar mucho porque ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno, habilitó nuevamente los cupos de ingreso en algunas carreras, me acuerdo, bueno, medicina, derecho, fueron carreras afectadas porque rehabilitó los cupos de ingreso, los puso nuevamente en vigencia. Paralelo a la sanción de la LES, en el mismo proceso se desarticula la educación secundaria, cuando se desdobla, bueno, todos hemos sido parte, no hemos sido parte de este proceso, pero lo hemos vivido y en algunos casos hemos sido atravesados por este proceso que es el desdoblamiento entre el ciclo básico y el polimodal y el ciclo especializado. Bueno, eso atomiza, sí. Marcelo, micrófono. Marcelo dice que la experiencia de Córdoba en relación al polimodal fue distinta. Sí, observar eso, que la experiencia de Córdoba fue distinta al resto del país. Tuvo su propia, digamos, su propia impronta y su propia modificación. Sí. Con sus consecuencias, ¿no? ¿Cómo? No, dale, porque si no te escuchan los compañeros. De lo que comentaba Marcelo, sí. Que estuvo de la mano de Mestre, que Mestre sí. abrió muchas escuelas, sí. justamente para esto de que el adolescente tenga un lugar para aprender. Sí, pero no alcanzo a hacer la relación con el tema del polimodal, perdón. A lo mejor yo no estoy entendiendo. Creo que marcó un hito también Mestre. Sí, la gobernación de Mestre, sí, pero no sé si tiene que ver tanto con esto del polimodal. Claro, no, porque aparte era una ley, fue digamos, una ley nacional. O sea, pero llegó el polimodal a Córdoba. Claro. Marcelo. Fue un experimento, el polimodal fue un experimento, digamos, importado de España.
en España fracasó contundentemente. Bueno, y en un montón, en medio de todas esas voces que le advertían al gobierno de que en España ya había fracasado, lo implementó igual. Bueno, volviendo acá al tema. Sí, perdón, sí, decime. Costó mucho dinero eso. Sí, por supuesto. Comprar ese proyecto. Claro, claro. Fracasado ya desde el vamos. Además, o sea, las consecuencias, que ahora las vemos, en su momento costó mucho dinero comprar ese proyecto. Que no lo quería nadie. No, creo que de la región, digamos, continental, Argentina fue el único que lo adoptó. Y bueno, pero ¿qué pasó con la LES después? Más allá de todos estos cambios. Además, el contexto previo a diciembre del 2001, ¿no? Donde vuela por el aire la convertibilidad y el proyecto, digamos, o por lo menos esta etapa del proyecto neoliberal, bueno, creo que fue el último ministro de Economía antes de que todo volara por los aires, no me quiero equivocar, pero creo que fue López Murphy, el que termina, digamos, sobre todas las tensiones acumuladas por el desfinanciamiento universitario a partir de la sanción de la LES, López Murphy promueve un ajuste que en ese momento, no me quiero equivocar la cifra, pero creo que era algo así como un ajuste de $100 millones. Equivalía a cerrarla a la universidad pública. Estamos hablando del año 99, 2000. Equivalía a cerrarla. Bueno, no pudo implementarlo porque fue masiva digamos, la salida de estudiantes y docentes y científicos a la calle. Profe, ¿Se no me se cortó a mí escucha. o se le cortó a todos también? No, a todos, a todos. Parece que a todos. Quedamos a un lado. Escriban en el grupo general. Así Capaz que se avisan. le acabó el tiempo de cosas y no se dio cuenta. Ah, Sí, puede ser. puede ser. Sí, la verdad que está interesante la clase de hoy. Hay muchas cosas interesantes. Muy bueno el debate que se armó. Entre dar clase y vestir muñecas de mi hija, así que... Te prefería jugando con el cubo Rubik. Multitasking. Peinando a la niña también te vi. Acá estoy. Es antiestrés nada más esto. Porque nunca llego a armar más que uno solo. ¿La Amanda? ¿Ya está en la cama? Ah, quiero ir con la Amanda. Ya está en la cama, la gorda. Modo Amanda. Che, esto está quedando grabado, les aviso. Uy. No, estamos fuera nosotros, así que esto tiene nada. No, está el botoncito grabando, está grabando. Saluda a la cámara, dice. El panóptico nos persigue. Ese. Sí. Así que ojo.
fijar en el grupo de WhatsApp de acá mío, así a ver si tienen alguna noticia. Ya que está, les comento una cosa, no sé si al inicio de la clase entendieron que los de Villa Dolores habíamos presentado como una nota de que no alcanzamos a llegar por los tiempos, a las clases sincrónicas y a las clases, a todas las cosas, porque estamos como saturados y hay muchos que han abandonado ya. Entonces estamos tratando de armar como alguna nota. Luego, cállate, por favor. Estamos tratando de armar una nota como para que tengan en cuenta eso desde las autoridades y nos den algunas cuestiones más flexibles. Por eso el profe decía, bueno, al final dice todo esto y se va a terminar yendo que la culpa la tenemos los profesores y nos van a ajustar a los profesores las cosas y ellos van a seguir igual que siempre, desde las autoridades de la universidad. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, nosotros no, estamos como saturados de la escuela, los que trabajamos en varios institutos, y entonces, institutos o escuelas, ¿no? Y que no nos da el cuero como para llegar a todo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o es una cuestión solo nuestra. Sí, acá desde sede de la Baulalle también, ya lo hablamos con varios profesores que vinieron acá a la Baulalle, sin embargo no hubo respuesta al respecto. Hablamos sobre la excesa cantidad de horas de MIT, que ya de por sí estamos trabajando toda la semana y después es mucho el viernes y el sábado. Por eso hay ya cada vez menos integrantes, cada vez somos menos, empezamos 10 fijos y ahora en las uniones siempre nos estamos uniendo 4, que no son siempre los mismos. Entonces, Sí, terminamos saturados de la cabeza. Termino estas clases y a mí me da un dolor de cabeza. Después estoy viernes y sábado y también, el otro día propusieron una clase a la 1 de la tarde. Todo el mundo está laborando a la 1 de la tarde, no sé. Había una clase del otro profe que la propuso esa hora para conectarse con no sé qué cosa y se nos complicó a todos. Entonces, ¿están escuchándonos? Bueno, qué bueno que nos escuchen, pero sabemos que queremos participar de la clase. Sí, fue interesante lo de la 1 de la tarde, yo me conecté, fue muy interesante. Lamento que lamentablemente se pudieron unir muy pocas personas. Fue muy interesante porque se habló todo de extensión, pero se pudieron unir pocas personas. Entonces, bueno, me parece que es excesivo la cantidad de sincronía que se pide por la cantidad de horas que estamos trabajando, no por otra cosa, o sea, y porque ya somos todos profes, o sea, ya tenemos 4 años de cada una de las instancias que nos proponen, al menos desde las prácticas y de las didácticas, hechas. Entonces, bueno, no así en perspectiva histórica y no así en lectura académica, que creo que sí, ahí donde podemos hacer más foco, pero en lo que es práctica docente y didáctica, somos todos profesores, entonces creo que deberían ser más flexibles en estos espacios, al menos. Coincido absolutamente. ¿Están pasando un link nuevo para unirse, puede ser? ¿Cómo, Martín? Perdón. No, ahí volvió el profe, Martín. Ah, está, perdón, ahí está. Estamos... No, sí, los estoy escuchando atentamente. Con algunas cosas coincido bastantes. Otras por ahí no tanto, pero... en lo personal, yo también me parece que es una carga sincrónica
bastante intensa. Yo preferiría venir todos los sábados, por ejemplo, porque a los profes también nos obliga a estar permanentemente conectados en el aula virtual esta dinámica. Yo en lo personal preferiría venirme todos los sábados. De acá o a la Goulash, no tengo ningún problema, pero lo preferiría, la verdad, a la intensidad sincrónica. Bueno, poco lo que hablábamos hace poco. Recién se cortó porque se apagó se quedó sin batería la compu. Vinieron los profes acá de la sede a conectar otra compu porque se quedó sin batería. Ok, yo quería ponerlo al tanto, pero no sé si habían charlado antes como estábamos charlando los de Villa Dolores por una parte, entonces les comentaba Sí, la sí. compa de la hora. Ya está, seguimos nombrando ahora. Pensé que me querías poner al tanto a mí. No, bueno, ¿en qué me había quedado? En la cuestión de la LES y la sanción. Bueno, la LES es todo tanto capaz que fuera, mientras estábamos restableciendo la conexión, le estaba comentando a Mark que tanto la CONEAU, la creación de la CONEAU, como esta política de articular la universidad con los ámbitos empresariales argentinos, a la par que se financia paulatinamente la universidad pública, son todas prerrogativas de la LES, ¿sí? ¿Me siguen? No es contexto, esto es todo lo que implica la sanción de la ley, ¿sí? Sin embargo, uno de los textos que tienen ustedes en la bibliografía, que es el que estábamos revisando recién, que es el de Juan Pablo Abrate, está seleccionado particularmente, no solamente porque, bueno, trabaja muy bien con estas cuestiones, escribe muy bien, etcétera, etcétera, sino porque él participó de lo que fue un intento bastante efectivo de derogar a la LES en el año 2014. ¿Sí? En el año 2014, Juan Pablo Abrate, con otros funcionarios políticos, digamos, del ámbito provincial y el ámbito nacional, lograron presentar un proyecto al Parlamento Nacional en el cual se solicitaba, digamos, la derogación de esta ley y la revisión, o por lo menos la revisión de sus artículos más perjudiciales para el ámbito de la universidad pública. Bueno, en resumidas cuentas, este proyecto logró ser votado casi por unanimidad en el Parlamento Nacional, es decir, votar la derogación de la LES casi por unanimidad, en el año, gracias Marc, en el año 2014, ¿sí? Salvo un bloque político que votó en contra de la derogación de esta normativa. Ese bloque político, si bien no tiene nada que ver en términos históricos con lo que fue, digamos, el menemismo, sí comparte una afinidad, digamos, política, subjetiva, comparte todo un universo de valores, de principios, con lo que fue la experiencia menemista, que es el bloque del PRO. El bloque del PRO fue el único bloque que se opuso a la derogación de la ley. Sin embargo, bueno, en ese momento era muy minoritario, no logró frenar el proceso legal. Sin embargo, hay algunos artículos de la LES que siguen vigentes, ¿sí? Y que siguen, digamos, si bien logró limitarse el espíritu original de la Ley de Educación Superior, hay algunas cuestiones o hay algunos artículos que siguen vigentes, ¿sí? ¿Cuáles serán, por ejemplo, que hasta el día de hoy están vigentes en la universidad y por lo general la atraviesan todos los estudiantes, digamos, que cursan carreras, no importa la índole de la carrera? Sí, perdona Marcelo, prendelo. Sí, una cosita. Observar que a partir de esa ley, en Buenos Aires se crea la Universidad de Arte. La Universidad de Arte en Buenos Aires. Sí, porque antes de eso no existía, tenía las escuelas nacionales, sí. La escuela universitaria de arte, de dibujo, pero no eran universidades. Ahí, a partir de esta ley, Menem crea el IUNA al principio,
que agrupa estas escuelas tradicionales y después se pasó a llamar UNA, Instituto Nacional de Universidad Nacional de Arte. Universidad Nacional de Arte. Hay una cuestión que está presente todo el tiempo y que forma parte del legado histórico de la LES, que es justamente la restricción en el acceso a las carreras universitarias, ¿sí? No es visible quizás en términos legales, pero sí en la práctica. Y por ahí en el ámbito de las artes o de las ciencias sociales quizás no es tan perjudicial, pero por ejemplo en las carreras más tradicionales o las más numerosas, sí es un problema, porque por ejemplo, hasta el día de hoy, la Facultad de Medicina de la UNC sigue teniendo vigente el cupo de ingreso. ¿Me explico? ¿Cómo se construye esa restricción? Y ingresando a partir de la obtención de determinada nota en los exámenes de ingreso, ¿no es cierto? Bien. Medicina. No, tenés medicina, las ingenierías, ¿no es cierto? El ciclo básico común, exacto, en la UBA. En la UBA, exacto, en la UBA, que es el ciclo básico común. Sí, sigue estando vigente. No está mal que, perdón, Marc, Marcelo, pasé el micrófono a Marc. No, que el CBC, en mi opinión, no está mal porque es como una forma, te prepara ese año, es como el nivel este de la secundaria del que estábamos hablando, de que se llega a la universidad sin herramientas metacognitivas y quizás en ese año del CBC es como una preparación para después poder abordar la formación. Para mí, desde mi punto de vista. Bien. Yo no conozco la dinámica del CBC, la verdad. Yo sé. No, a ver, en términos valorativos, en mi opinión personal, hoy en día yo no estoy a favor de la restricción digamos, en el acceso a la universidad, pero sí me parecen necesarios los cursos de ingreso, ¿me explico? Junto también con las tutorías de acompañamiento a estudiantes de primer año. Me parece que un buen modo, no digo que sea el más efectivo, pero me parece que es una buena manera de iniciarse en la vida universitaria para los y las ingresantes. Caro. No, me estoy tratando de recordar, por ahí hay alguno que haya estado en la UBA. Había 2 materias que eran generales, que era pensamiento científico y sociedad y Estado. Y después la tercera creo que tenía que ver con la especificidad de lo que ibas a estudiar. No recuerdo bien, pero recuerdo que alguna vez tuve el ideal de entrar a la UBA y estudié esas 2, o sea, de libre así, me habían pasado los apuntes y estaban muy buenos. Mira, yo la verdad que la dinámica del CBC honestamente no la conozco. En relación a la restricción en el acceso en medicina y en las ingenierías en la UNC, vos a partir de la obtención de determinada nota podés empezar a cursar primer año, pero si digamos, no lograste digamos, no lograste esa nota, no lograste ese rendimiento, podés cursar materias de primer año, pero en condición de asistente, es decir, no puedes regularizar, no puedes rendir finales hasta tanto no hayas aprobado el curso de nivelación. Eso de las carreras más numerosas, ¿no? En carreras con menor matrícula, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, están no solamente no solamente no existen más los cupos de ingreso, sino que también ya no existen más las correlatividades. No sé si ustedes sabían, pero en la Facultad de Filosofía, creo que la de Artes también, el sistema de correlatividad ya no existe más. Es decir, vos podés cursar una materia de cuarto año sin tener aprobadas las de segundo y de tercero, y regularizarla o promocionarla y rendir el final. Siempre se sugiere seguir el trayecto pedagógico, porque claro, las materias de cuarto y quinto año son, por ahí necesitas ciertas herramientas que por ahí un ingresante todavía no tiene, pero no hay correlatividades, lo cual eso ha repercutido muy favorablemente en obstaculizar ¿cómo es? La deserción, o sea, en limitar la deserción universitaria.
Bueno. Cada unidad académica, es decir, cada facultad, digamos, tiene la posibilidad de decidir mantener las correlatividades o dejarlas vigentes, o eliminarlas. Sí. Claro, claro. Bueno, aprendido. Sí, por favor. Que me parece que ese criterio también se aplica de acuerdo a cada contexto particular, porque si bien es, en todos casos, el objetivo es propedéutico, ¿no es cierto? Hay realidades que no se pueden aplicar estos filtros porque si te quedas sin matrícula. Entonces se pone énfasis en lo nivelatorio, ¿no es cierto? Y que eso sí se acredite eh, en algún momento de la carrera, ¿no es cierto? Si no se acredita al principio, se puede seguir cursando, pero en algún momento si, si no acreditas eso, no te puedes recibir. De todos modos, ciertas acreditaciones de la CONEAU son medias ambiguas, porque supuestamente la inmensa mayoría de los títulos universitarios en Argentina, emitidos por una universidad nacional, tienen validez internacional. No es así. Vas a España y sos historiador, sos ingeniero, sos odontólogo, sos músico, tenés que validar el título. Y son unos exámenes kilométricos. Vas a México, tenés que validar el título. En el único ámbito donde no es necesario validar el título emitido por una Universidad Nacional Argentina es en el ámbito del Mercosur. En el resto, fuera del Mercosur, tenés que validarlos. Tenés que homologarlos sin coneado, con coneado. Compas, el sistema Blend. Sí, claro. Bueno, escúchenme, compañeros acá, compas de la ULASH, no, de Villa Dolores, ya no sé ni dónde estoy, la ULASH y Río Tercero. ¿Vieron? Los músicos que están de gira por todo el, viste, que ya no saben ni dónde. Bueno, vamos a cortar acá, vamos a cortar un ratito antes. eh, y cualquier inquietud, cualquier otra duda, no importa, referida a la clase de hoy o a la cuestión de la asignatura o del parcial, me escriben y yo ni bien vea sus mensajes, les respondo, ¿ok? Em, Eso. Y con respecto a esta actividad que no están pudiendo ver, por lo menos en el aula de perspectivas históricas, el lunes a primera hora me comprometo a ocuparme definitivamente de este inconveniente, dentro de lo que dependa de mí, ¿sí? ¿Ok? Si es algo que excede a mí, que depende del área técnica, bueno, les diré que ni bien se ocupen desde allá, estará disponible. ¿Qué pasó? No sé, necesitan preguntarme algo del parcial. Bueno, el parcial, sepan, en la hojita del parcial dice hasta el 20, pero bueno, 21, 22 no hay ningún problema. ¿Está? ¿Ok? Bueno. Em, bueno, nada más. Si no hay nada más, entonces nos estamos encontrando la próxima. Por favor, Pablo, pero nada que agradecer. Como siempre, Nos profe, vemos. muy buena clase y la verdad que nos abre Gracias, un Martín. pantalazo interesante, así que muy atentos estamos en la clase. Bueno, gracias, Martín. Muchas gracias. María también, muchas gracias. Gracias a vos, Rebeca. Bueno, igualmente, buen fin de. Chao, Gustavo. Bueno.
Quedamos nosotros.